Las fracciones reaccionadas, la letra o el término X se utilizan para la especie fluida A y las alfas se utilizan para la fracción de sólido. Nada más para que pues de una vez lo vamos a cambiar. Pues qué. Entonces tendría, vamos a ver, porque estamos con respecto al sólido, ¿va? En este caso es el grano. Entonces alfa es igual volumen original menos volumen sin reaccionar. Eso les da un volumen original entre volumen original, les da un 1. Y luego menos volumen sin reaccionar entre volumen original, y es la alfa que nosotros hemos estado usando desde que metimos este concepto del área del sólido, del área perdón, de la fracción reaccionada del sólido. Ahora, volumen original, volumen sin reaccionar. Ok, volumen original. Volumen sin reaccionar. Ok. Ahí está, digamos, colocándose, en vez de poner la fórmula de la fórmula, ya sea de la esfera, ya sea de la placa, o ya sea la del cilindro, simplemente es volumen original, pues es el área del grano, por el radio del grano, ¿no? El volumen sin reaccionar es la área que aún queda sin reaccionar por el radio que va desde el centro de simetría hasta la interfase. Dividido entre el volumen original, que es pues el área del grano entre el radio del grano, ¿no? Entonces, como ya comentamos, estos términos me da un 1 y después me quedan estos dos. Entonces, estos dos me quedaría una relación de áreas multiplicado por una relación de radios, ¿no? Área que se queda sin reaccionar, área del grano, área desde el centro de la simetría hasta la interfase que aún está sin reaccionar entre radio del grano. De acuerdo, perfecto, ahí está. Y entonces, esta alfa, yo puedo hacer un poco de álgebra y me quedaría 1 menos, saco la relación de áreas. Puedo sacar la relación de áreas. La área que queda sin reaccionar entre área del grano, tanto para la placa, como para el cilindro, como para la esfera, ¿no? A partir de esta que está aquí. Esa. Despejo esto y de aquí me quedaría que... esto es alfa. Déjeme ver. Porque lo que hice aquí fue volver a agarrar a la segunda. Es esta. Creo que jugué con los... Claro, porque los unos se estarían destruyendo. Creo que jugué con ese par de ecuaciones para llegar a esto y luego lo sustituyo, esta igualdad lo sustituyo en esta. AC sobre AG. Ahí lo sustituyo. Entonces encuentro que AC entre AG es este término y entonces aquí tengo 1 menos AC entre AG y me queda este término que está aquí. Yo creo que aquí va a ser más claro.
Entonces, este término lo sustituí, perdón, en la ecuación 2, que tiene AC entre AG. Entonces me queda... Ajá, factor. Y luego me queda... Ajá. Creo. Ahí está. Luego, con el término que tenía RC entre G, este término es el de las áreas. Pero debe ser AC entre AG a la más 1. ¿Por qué me queda la menos 1? RC entre RG. RC entre RG. No me acuerdo por qué me queda aquí a la menos 1. Pero este segundo término es este que está aquí. Perdón, este que está aquí. RG, RC entre RG a la más 1. Ok. Luego, estos dos términos, tengo RC/RG a la FG multiplicado por RC por RG elevado a la menos 1. Entonces, esos términos se cancelan, por eso nada más me queda RC entre RG elevado a FG. Y entonces, este 1 debía haberlo pasado de este lado. Vamos a poner todavía que esto es alfa de una vez. Ahí está, ¿no? Y luego de este término, que es la ecuación 1, lo estoy dividiendo entre RG. Pero es como multiplicar y dividir. Entonces, aquí lo que puedo poner es esto. Un poco como lo que ya hacíamos antes, ¿no? Que es RG entre RG. Entonces, esto divide y esto que está multiplicando pasa para acá. Ok, ahí está. Entonces, vamos a quitar esto. Y así nos quedaría. Y luego nos queda este término que está ahí. 1 menos RC entre RG. Y luego este menos RC entre RG es este término que está aquí. 1 menos alfa a la 1 entre G. Entonces vamos a ponerle aquí 1 menos alfa. 1 menos alfa a la 1 entre FG. ¿Ok? Y luego este sería entonces a la 1 entre FG. Entonces sería 1 entre 1 me da 1. 1 entre 2 me da un medio. O sea, la inversa de FG, la inversa de FG, la inversa de FG. Entonces, sustituyo el 2. En este caso que está aquí es para los cilindros y aquí sustituyo el 3 que es para las esferas. Ahí está cómo queda el modelito para las tres formas en función de la forma del grano. Entonces, ese sería para partícula porosa con formación de capa de productos, reacción química como etapa controlante. La otra etapa controlante ahora sería transporte de masa. Y creo que eso ya no lo desarrollo. Eso ya no lo desarrollo. Simplemente pongo. Cuando la difusión en los poros es rápida, en comparación con la rapidez de la reacción química, la concentración de... Ah, claro, esto es para finalizar.
la concentración del reactivo fluido es uniforme a través de todo el pellet y la reacción ocurre con una rapidez uniforme, ¿no? Entonces, es lo que comentábamos, que aquí en adentro, la concentración uniforme de las especies A, que es el fluido, y C, que es el otro fluido que está saliendo. Aquí el otro fluido que está saliendo, porque el sólido es la especie D. Pero eso debería estar por ahí. Ah, claro. Si yo hago el balance de masa, entradas en una parte de la partícula, entradas, salidas, más lo material que reacciona. Esto es como consecuencia de un estado transitorio. Entonces tienen ustedes material que entra, material que sale, material que entra por difusión, material que sale por difusión. Entonces, esta sería la entrada, esta sería la salida, este sería la reacción, lo meto y la diferencial, la delta X, es esta distancia. Es una columna que está compuesta por un apilamiento de granos. Ese es delta X, no como un solo grano, sino como un apilamiento de granos. Entonces, les quedaría... ¿por qué pongo velocidad de A? Vamos a poner aquí como debe de ser. Es velocidad de reacción de A. Entonces, la velocidad de reacción sería la velocidad de reacción en grados, en granos, por favor, perdón, en los granos, por el número de granos que existe en el número de partícula, por el volumen de partícula que existe en el volumen total del reactor. ¿No? Y entonces... RDA... Aquí está alfa. Híjoles, se va a confundir porque esa es fracción del pellet que ocupa B. Bueno, así lo vamos a dejar. Pero no confundir con la fracción reaccionada. Esta es fracción del pellet que ocupa B. Porque es una partícula porosa. Claro, nada más dejo indicado las ecuaciones para la partícula esférica para cuando tengo difusión a través de los poros, y los poros están formados por los huecos que hay entre las esferas de color azul, que son los granos, ¿de acuerdo? La difusión, aquí hay dos tipos de difusión. La difusión que tienen ustedes a través de la partícula sin reaccionar, donde, digamos, todavía no reacciona. Y luego tienen ustedes que si se forma un producto, pues tienen una capa o un anillo de productos que también tiene una porosidad y por donde el fluido A, pues tiene que reaccionar. Pero si la difusión es a través de, pues sí, digo, si la etapa controlante es la difusión, quiere decir que la reacción química es rápida y querrá decir que en estos granos
son los que comenzarán a reaccionar, porque la reacción química es muy rápida. Y los granos internos, o más internos hacia el centro, esos no reaccionan. Entonces, sería a un tiempo t, tienen una capa que está formada por granos semireaccionados, porque la reacción química ahora es muy rápida, entonces el fluido no alcanza a difundir hacia el centro de la partícula porosa, pero sí reacciona con los granos que se encuentran más externos, ¿no? Entonces, ni siquiera formulo el modelo cómo quedaría matemáticamente hablando, pero desde el punto de vista de la física del problema, sería eso. No tienen como aquí, que tienen una distribución de granos homogénea en toda la partícula, porque la reacción química es la lenta. Cuando tienen una reacción química rápida, ocurriría esto: tienen un anillo y dentro de ese anillo que estoy dibujando de color azul tendrían varios granos. Todos los granos externos y estarían semi-reaccionados. Y ese es más o menos el modelo. Y con esto terminaríamos la parte de partícula ahora porosa, con formación y sin formación de capa de productos. Y la partícula, los modelos más sencillos son para partícula no porosa, ¿no? Aquí las partículas porosas es más complejo y hay una serie de simplificaciones, ¿va? Desde el punto de vista de la geometría que estoy asumiendo para el grano, ¿no? Y además estoy asumiendo que el grano, que todos los granos que componen la partícula porosa, tanto tienen la misma esfera, la misma forma y tienen el mismo tamaño. Cosa que no es real, pero es un modelo. Es simplemente un modelo. Ok, entonces ahora vamos a pasar a, déjenme ver, vamos a pasar a procesos cinéticos en sistemas multipartículas, ¿no? Bueno, todo lo que hemos hecho, considerado, inclusive para estos modelos de porosos, es una partícula porosa que está formado por granitos, ¿no? Pero al fin y al cabo solamente es una partícula. En los sistemas multipartículas, pues lo que yo tengo ya es faltan estos, pero bueno. Es una distribución, ¿no? Entonces, tengo dos fases. Una fase continua que va a ser el fluido. Y eso lo he asumido desde el principio. Tengo un fluido y tengo una fase dispersa. Ahora, esa fase dispersa, normalmente, para lo que a nosotros nos interesa, pues será un sólido. Y la fase continua puede ser un líquido, un medio acuoso o un sistema gaseoso. Entonces, ese sistema, pues es de naturaleza polidispersa. Y el comportamiento global de ese sistema, que es de naturaleza polidispersa, va a depender de las propiedades del sólido, como pueden ser tamaño del sólido, composición del sólido y forma del sólido. Otros sistemas de naturaleza polidispersa es los sistemas como fase continua, líquido, y como fase dispersa, gas. Sistemas gas-líquido también son de naturaleza polidispersa. Pero nada más nos vamos a quedar con los sistemas sólido-líquido o sólido-acuoso y sólido-gas para los procesos hidrometalúrgicos y los procesos pirometalúrgicos. Los procesos, claro, procesos como la flotación, ahí está un poco más canijo, chicos, chicas, fíjense.
Ajá. Ahí lo que tenemos en la flotación, primero agregamos los reactivos y modificamos el pH, se le llama tiempo de acondicionamiento, ¿no? Entonces, ahí lo que tienen ustedes es sólido con líquido. Si eso está bien mezclado y ustedes agregan los reactivos, pueden ustedes agregar el reactivo del colector, que va a ser hidrofóbica la especie, el sólido que quieren ustedes flotar, hidrofóbica. Si agregan también un depresor, van a ser ustedes hidrofílico o hidrofílica la especie sólida que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Pueden ustedes tener un esquema que sea colector espumante, colector depresor, o nada más colector o nada más depresor, ¿de acuerdo? En el caso de que tengan ustedes colector, abren la llave de gas, forman las burbujas y las burbujas serán mucho más grandes que los sólidos. Entonces, en esa etapa habrá una probabilidad de colisión. Hay tres probabilidades. Una probabilidad de colisión en donde choca la partícula con la burbuja. Una probabilidad de formación del agregado en donde el agregado se mantiene estable. El agregado es la partícula sobre la superficie de la burbuja. Y tendrán una tercera probabilidad que es de rompimiento del agregado. Son tres probabilidades. Y entonces esas tres probabilidades dependen de la hidrodinámica del sistema. ¿Ok? Y en función de esas probabilidades pueden ustedes establecer la cinética de la flotación. Ahora, para ello, en esa etapa ya pasó el tiempo de acondicionamiento de reactivos en donde cambiaron el pH y agregaron el colector. Entonces, pueden agregar un espumante. ¿Para qué me dijeron que era? ¿Qué me dijo mi estudiante? El espumante es para que no se rompa la burbuja, porque si se rompe la burbuja, la partícula que es hidrofóbica y que está adherida a la burbuja, si se rompe la burbuja, se sale el material, ¿no? Y entonces el material ya no sale por el rebose de la celda de flotación. Entonces, para los procesos de flotación, describir las naturalezas de este tipo que son polidispersas es un poco más complejo, porque primero tienen el sistema sólido, sólido líquido, acondicionan. Qué bien, si nada más quieren deprimir, no pasa nada, no meten gas, ¿verdad? Pues deprime lo que tengan que deprimir y flota de manera natural lo que tenga que flotar, ¿no? Lo que es hidrofóbico. Pero si no, tienen que hacer la superficie hidrofóbica y es la que va a ser arrastrada por la burbuja. ¿Ah? Entonces, en la segunda etapa, se considera como fase dispersa la burbuja, aunque tenga encima el material que están flotando. Entonces, es más fácil la aproximación. En la primera es sólido líquido y en la segunda es gas líquido para los procesos de flotación. ¿Okay? No es tan sencillo para los procesos de flotación. Bueno. Esta fase dispersa o sistema de partículas está compuesta por una colección de partículas o puede ser por una colección de burbujas, ¿verdad? Y su medio ambiente, y es necesario definir el estado de esta fase dispersa, de este sistema de partículas, en un tiempo determinado y una localización. Es decir, la descripción de la fase dispersa tiene que ser en función de la posición y en función del tiempo. Ok.
Para un tiempo, por ejemplo, los tiempos típicos de flotación, pues son tiempos que van, no sé, 5, 6, hasta 10 minutos. No son tiempos muy altos. Entonces, por ejemplo, en las cinéticas de flotación que se hacen a los 5 minutos o a los 6 minutos, se pueden hacer las resoluciones a los modelos para describir la distribución del sólido en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos y en 5 minutos. Entonces, por ejemplo, para un tiempo fijo, se saca, digamos, se hace el cálculo que permita ver la distribución de los sólidos. Conforme va pasando el tiempo, pues esa distribución, o sea, las partículas pues van a estar en movimiento, entonces pueden estar en una posición en el tiempo 1 y pueden estar en una posición totalmente distinta en el tiempo 2. Nada más estos sistemas cuando se resuelven, la más fácil es la resolución en estado estacionario, ¿de acuerdo? Entonces en la resolución del estado estacionario, la propiedad con respecto al tiempo es igual a 0. Y nada más uno define con respecto a la posición. Cuando tiene un sistema bien mezclado, no es posible ver si yo le pusiera distintos colores a las distintas partículas y pudiera grabar eso, podría yo ver que si una partícula que es de color rojo, podría ver con respecto al tiempo en qué parte del tanque se va moviendo, pero eso no es posible. Entonces lo que hago entonces es calcular cómo estaría la distribución. Si lo hago en estado estacionario, quiere decir que esa distribución ya no depende del tiempo, nada más depende de la posición. Pero si lo hago en estado transitorio, en el tiempo t igual a 0 tienen los sólidos suspendidos. En el tiempo t igual a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, que comienza, digamos, la hidrodinámica, hay un cierto tiempo para alcanzar el estado estacionario, para que se establezcan los perfiles de velocidad y el momentum del fluido generalmente es más grande que el momentum tanto del sólido como del gas. Al ser más grande el momentum del líquido, pues entonces las partículas siguen los perfiles del flujo del fluido que se establece dentro del reactor. Ok. Entonces, pero hay ciertas aproximaciones para esa fase dispersa, ¿sí? La primera aproximación es el método Euler-Euler. El método Euler-Euler, déjenme ver. En el Euler, el enfoque fija su atención sobre una región en particular en el espacio y describe lo que está sucediendo en un punto con respecto al tiempo. Las variables independientes son la posición de la partícula y el tiempo. Esto quiere decir que bajo este enfoque, las distintas posiciones de la partícula de fluido van a ser despreciables debido a que se identifican como puntos fijos en el sistema. Y la descripción de sistemas bajo el enfoque Euler-Euler es utilizada con mayor frecuencia debido a que resulta más económico en términos computacionales porque demanda menos tiempo de cálculo. Entonces, aquí es fácil encontrar o contar con una concentración de la fase sólida mayor. Entonces, Euler-Euler, nos fijamos en una región particular en el espacio y describimos en un punto particular con respecto al tiempo.
Luego, el enfoque Euler-Lagrange es el otro. Ahí cada partícula determinada de fluido, no, perdón, a ver, dice, el enfoque Euler-Lagrange identifica cada partícula determinada de fluido y describe lo que sucede con respecto al tiempo. Dentro de los variables independientes son la identidad de la partícula, la identidad. En el Euler es la posición y en el Euler-Lagrange es la identidad de la partícula y el tiempo. Esta descripción es atractiva cuando el sistema cuenta o hay un número pequeño de partículas, un porcentaje de sólidos bajos, o si todas las partículas se desplazan una distancia corta con respecto a su punto inicial, sistemas pequeños, o si se desplazan con un sólido rígido. Sin embargo, dentro de la descripción de un fluido en movimiento, identificar y seguir el rastro de varias partículas demanda una cantidad de trabajo. Entonces, en el Euler-Lagrange, las partículas se consideran como puntos y son independientes. Y en el Euler me fijo en una determinada región y se pueden hacer por fracciones. Entonces, por ejemplo, en una región determinada yo puedo tener la fracción del sólido y la fracción del líquido. La suma de las fracciones me tiene que dar igual a 1, ¿no? Porque son fracciones. Entonces, en una determinada región del tanque, donde tengan sólido líquido bajo un enfoque Euler-Euler, lo que obtenemos son regiones. Igual también para gas líquido, lo que obtenemos son regiones. Regiones y regiones de fases continuas. Una fase es la fase sólida y otra es la fase líquida. Y en el Euler-Lagrange no son por fracciones, sino son por concentración de partículas. Entonces, no es lo mismo hacer esa fase dispersa como si fuera un continuo de un material distinto, a que hacer esa fase dispersa de punto por punto. Demanda mucho más tiempo computacional, pero son los dos enfoques que se utilizan para sistemas sólido líquido, gas líquido. Ok. Entonces, para este término de fase dispersa requerimos especificar en términos cuantitativos las características importantes de las fases. Vamos a ver, se requiere especificar fase dispersa. Vamos a ver, fase dispersa o sistema de partículas, fase continua. ¿Por qué lo tengo doble? Ok, dice... Ok, aquí vamos a quitar esto, que no es un punto. La fase dispersa la podemos describir en función de las características individuales de las partículas. Ahora, hay que ser cuidadosos porque en un sistema de partículas, a menos que tengamos una distribución cerrada, lo que tenemos es una distribución del tamaño de partículas. En el mejor de los casos, con un P80, donde el 80% va a tener cierto tamaño de partícula y el otro 20% el tamaño de partícula, aún así, con un buen P80, vamos a tener una distribución de diferentes tamaños, ¿no? Los tamaños los podemos clasificar de acuerdo a los tamices. La fase continua, ya sea un líquido o ya sea un gas, lo podemos especificar por su temperatura, por su presión, por su viscosidad y por su composición. Bueno, ¿para qué me sirve la descripción de sistemas multipartícula? Pues me sirven para diseñar
reactores para optimizar procesos o para establecer estrategias de control. Para hacer todo esto, para diseñar reactores, para optimizar procesos, para diseñar estrategias de control, necesito hacer una descripción cuantitativa de la influencia de las propiedades del material. Descripción cuantitativa de la influencia de las propiedades del material. ¿Cómo qué propiedades del material? Pues su tamaño, su composición, su forma, por ejemplo. Además, necesito determinar la interacción partícula-fluido, que es lo que les comentaba. Eso puede ser con dos tipos de enfoques, Euler-Euler y Euler-Lagrange. Euler-Euler, tanto la fase sólida como la fase líquida se consideran fases continuas, nada más que una tiene mucho más masa que la otra. La fase líquida tiene, por ejemplo, más masa, ¿verdad?, que la fase dispersa. Y el otro es Euler-Lagrange. Ahí se consideran, ahí la fase sólida no se considera una fase continua, sino se considera como tal partículas. Ok. Y lo segundo, se necesita también describir la interacción partícula-partícula. Vaya. Y eso es un problema. Porque la interacción partícula-partícula pues depende de las propiedades del material y las interacciones partícula-partícula frecuentemente no se toman en cuenta. No es que no existan, sino es más complejo el modelo, y con que tomen ustedes la descripción cuantitativa de la influencia de las propiedades del material y la interacción partícula-fluido, eso es una buena aproximación. Bueno, cuando hacemos todo esto, lo aplicamos para una distribución de partículas en las propiedades del material, las propiedades más importantes del material que ya he determinado. Y entonces, cuando tengo la distribución de partículas en las propiedades importantes o con ciertas propiedades importantes del material, más la interacción partícula-fluido y la interacción partícula-partícula, las interacciones, a eso se le llama modelo de balance de población. Por ejemplo, para que vean un ejemplo, este es la lixiviación. Esta es una oxidación, es una lixiviación ácida. Oxidativa. Creo que ya les había comentado que existen también las lixiviaciones tanto ácidas como alcalinas, reductivas, ¿no? Aquí es una lixiviación oxidativa porque hay un agente oxidante que es el oxígeno. Si fuera una lixiviación reductiva, necesitaría tener un agente reductor. Bueno, por ejemplo, para este proceso de calcopirita, y que es un proceso irreversible y que si las condiciones son muy oxidantes, puedo llevar la especie de azufre hasta sulfatos. Bueno. Este es el modelo de reacción química como etapa controlante. Y miren, este es una distribución. No, discúlpenme ustedes. Ese es un tamaño promedio. Este debe de ser, vamos a ver, mayor a 500. Lo que pasa en 500, corríjanme si no, el menos 500 es lo que pasa a través de la malla 500. Y más 250
es lo que está entre menos 500 y más 250. Y luego, menos 250 es lo que pasa a través de 250 y más 112 es lo que pasa, es lo que se queda en 112. Me corrigen si digo, estoy diciendo lo contrario. Y luego, menos 112 es lo que pasa a través de 112 y más 63 es lo que se queda en 63. Y de ahí son finos. ¿Ah? Entonces, vamos a ver. Aquí, entonces, ahí lo que tienen son los tamaños, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahí están los tamaños. Entonces, aquí lo que tienen son los tamaños, ¿no? Ese más 500 son 500 micras o micrómetros, más bien, la palabra correcta es micrómetros. Déjenme ver, optical, phase, elemental. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Miren, entonces quedamos que menos 112 es lo que pasa a través de 112, pero se queda en 63. Menos 250 es lo que pasa a través de 250, pero se queda en 112. El menos 500 es lo que pasa a través de 500 o menor a 500 micras, pero no que pasa a 250 y mayor a 500 micras. Bueno, esto que tienen aquí, lo que hacen es suman el 500 más el 250 y lo dividen entre 2. Ya he hecho el ejercicio con otros estudiantes, con otras, digamos, aproximaciones, y aquí quedaría 500 más 250 y eso se divide entre 2. Y entonces, en vez de reportar menos 500 micras más 250, me colocan aquí 374 micrómetros. Para este sería 250 más 112 entre 2 y ponen 181 micras. Para este, yo esperaría que serían 112 más 63, 175 entre 2, 87.5 micrómetros. Pero lo que nosotros sí sabemos, pues es que se toma un peso de muestra y para ese peso de muestra, entonces le paso la malla que corresponde a tantas micras y entonces ahí, por ejemplo, en esa hay 0 gramos. Quiere decir que todo es menor a 1680 micras. Luego, aquí se quedaron 1.2 gramos, quiere decir que está entre estos dos. Ajá, y eso corresponde, por ejemplo, para este tamaño de muestra o este peso de muestra, este es el porcentaje que se queda. Ajá. Y entonces quiere decir que tengo un 20% con esta distribución que está entre 1180 hasta 1680 micrómetros, 20%. Aquí luego se ve, ¿no? Aquí puedo ver también los porcentajes que hay entre 850 y 1180. Y el P80 sería desde aquí hasta acá, ¿no? Desde 0 hasta 1180 micras o 1.18 milímetros. Entonces, vean ustedes cómo en algunos estudios, pues no marcan, marcan los tamaños de partícula, pero no marcan la cantidad de la masa que tiene esa distribución de tamaño de partícula. Y no es lo mismo que 18% tenga, digamos, una distribución entre estos dos y un 39% tenga una distribución entre estos dos y un 31% entre estos dos y un 9% entre estos dos y un 1% entre estos dos. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo de balance de población sí se toma en cuenta estas cantidades, que es cuánta masa de partícula está
en esta distribución de tamaños. Vamos a dejarla hasta aquí, mañana le seguimos.